Buenos días, Shalom. Un domingo más les damos la bienvenida a nuestro programa. No es para ustedes ninguna novedad la importancia que nosotros le damos a la cultura sefardí y el trabajo que hacemos por difundirla y por transmitirla a todos ustedes. Trabajamos en difundir su cultura a través de su escritura, su música y, como no, sus ricas recetas. Pero, afortunadamente, no somos los únicos que lo hacemos. Hay otras instituciones que también lo hacen, como es el caso del Centro Cultural Sefarad. Hoy contamos en nuestro programa con los fundadores de este centro. Muy bienvenidos, Liliana, Marcelo. Bienveniste. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo y con el público. Para nosotros es un placer teneros aquí en nuestro programa y queremos conocer un poquito de cómo surge esta iniciativa tan bonita que es Centro Cultural Sefarad. Bueno, tiene una larga historia que casi hay que remontarla a nuestra infancia, donde estábamos en nuestras instituciones nativas, las fundadas por nuestros abuelos, y así fuimos activando, y siempre con la idea de desarrollar actividades que tengan que ver con lo cultural. Y lo hacíamos al principio en estas instituciones, y en general estábamos notando que en las instituciones las actividades estaban orientadas a un público de una edad más o menos avanzada, que es la que se interesaba. Y quisimos darle un empuje más moderno, con otro dinamismo, y por eso decidimos salirnos de las instituciones y crear en principio lo que fue una página de internet en diciembre del 2008, y que después, a partir de distintas actividades que hacíamos en instituciones que nos invitaban, decidimos formar nuestro propio centro con nuestro propio espacio físico, y así se fundó el Centro Cultural Sefarad, organización sin fines de lucro. Este trabajo se realizará a través de algunas herramientas concretas. Nos has hablado de la página web, pero no es la única herramienta que tenéis para difundir esta cultura sefardí. No, a lo largo de todos estos años hubo una dinámica que fue cambiando. Efectivamente empezó con la página de internet que sigue vigente, sefarad.com. De hecho, el nombre que habíamos puesto era Sefarad, para darle el toque electrónico, moderno, tecnológico. Y así fuimos creciendo, y en la medida que nos llamaron para actividades, pasamos a una instancia presencial. En ese entonces todas las actividades eran presenciales, y cuando vino en el 2020 la pandemia, comenzamos a virar las actividades presenciales a virtuales. Ha crecido mucho nuestro canal de YouTube, youtube.com/sefarad, donde ya hay 1000 videos con todas las conferencias que se fueron dando, que siempre las damos en vivo y que seguimos agregando. Se ha convertido en una videoteca única donde es de consulta de investigadores, interesados. Ha crecido muchísimo y eso nos enorgullece. Porque tenéis, creo entender, un programa que se emite los domingos. Así es, los domingos en el mediodía de la Argentina, a las 6 de la tarde aquí en España, y cada uno en su horario porque es en vivo, están los encuentros de Al-Had, donde a partir de una idea de Liliana se formó una especie de consorcio entre 17 instituciones de todo el mundo, coordinada por ella, y que, bueno, se habla solamente en ladino. Qué bonito, ¿no? Bueno, tenemos además otro ciclo de cultura sefaradí general, en castellano, en español, que va los jueves hasta el año pasado a las 7 de la tarde de Argentina. A partir de este año será a las 6, y que comienza en julio, donde, como decía Marcelo, tenemos la posibilidad de invitar a investigadores, profesores, o simplemente presentar historias personales. En castellano se llama Raíces de Sefarad, y heredó el nombre de nuestra actividad presencial que hicimos durante muchos años. Habéis hablado de esta actividad que estáis desarrollando. ¿Qué es lo que vosotros notáis que la gente demanda más sobre conocer la cultura sefardí? Bueno, hay que abrir en dos facetas. Por un lado, los que consultan: yo me siento judío, quiero saber si soy judío. Y eso nos pasa a todos, en todos los programas. Sí, y durante el periodo de vigencia de la ley del 2015 fue abrumador. Hemos aportado mucho, nosotros hemos dado charlas para facilitar a la gente que haga su trámite. Esa es una faceta, básicamente la de los no judíos.
Y para los que son sefaradíes, en realidad hay una especie de retorno que tiene que ver con la lengua, con la música, con la gastronomía. De hecho, entre nuestras actividades también en forma online damos cursos de ladino, especialmente orientados a los hispanohablantes. Y de esa forma hay muchos que están volviendo y se reencuentran, a veces hablando con sus abuelos, descubriendo que sus abuelos hablaban un idioma que nunca lo habían escuchado, porque ya a los nietos no les interesaba esto, pero cuando empiezan a crecer se vuelve un poco a ese amor. Es un poco la vuelta, ¿no? El reconectar, ¿no? con la cultura de cada uno de ellos. ¿Y este público es un público joven o es un público ya mayor, el que como que retoma porque ya conocía la lengua judeo-española o el ladino? En los cursos el público es bastante joven. No tenemos, como en otras épocas cuando hacíamos las clases presenciales en Buenos Aires, un público mayor que venía a recordar porque sabía algunas frases o alguna canción. Ahora tenemos un público joven interesado por la lengua, ya sea desde el punto de vista lingüístico, porque son estudiantes universitarios, investigadores, que quieren conocer un poco más para continuar sus proyectos. Y tenemos alguna gente, no tanto como antes, un poco más mayor, que quiere retomar la lengua de sus abuelos o lo que escucharon de sus padres. ¿Sentís vosotros que esta es una forma como que tenéis vosotros de conseguir que esa transmisión, ¿no? de la cultura sefardí, esa conexión con las raíces de nuestra querida Sefarad, ¿no? es la forma de hacerlo a través de la lengua? ¿Sentís que eso se produce, esa conexión? Sí, no solo a través de la lengua, porque la gente, algunos quieren recordar, pero otros no saben. Entonces, con los distintos programas que ofrecemos, la gente busca conocer sobre festividades o sobre tradiciones que encuentra que son en su familia comunes a otras familias que no eran conocidas suyas, y busca información, busca sobre temas específicos, y nosotros tratamos en las actividades de abrir el abanico y no solo hablar sobre la historia para que no se sienta que esto quedó como un objeto de estudio solamente. Algo antiguo. Claro, sino que lo que les proponemos es conocer nuevos proyectos, nuevas investigaciones, tanto académicas como arqueológicas, para que vean que esto sigue en marcha. Nos gusta decir que el sefaradismo es como quien estudia una mariposa, pero no estas mariposas que se estudian pinchadas sobre un marco, sino que se la estudia mientras está volando. Cuando está viva, ¿no? No como algo que ya no está vivo, ¿no? Qué bonito. ¿Y vosotros dónde notáis vosotros que la gente tiene más demanda? Porque dentro de toda la diáspora, ¿no? Dentro de todo lo que es la cultura sefardí expandida por todo el mundo, ¿de dónde vosotros notáis que hay más demanda de volver al ladino, conocer la música sefardí, las recetas, cualquiera de las cosas que vosotros ofrecéis? ¿De qué parte del mundo? Yo diría que hoy ya no hay límites, y eso se puede notar con los visitantes. Tenemos las estadísticas de quienes están en vivo o también los que visitan después los videos. No hay límites, uno se sorprende, puede haber, claramente la mayoría son España, Estados Unidos, América Latina, Israel, seguramente Italia, pero también tenemos visitantes, no sé, de Afganistán, de Singapur, no hay límites. Nosotros decimos que somos el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, pero en realidad somos globales. Ya las fronteras se cambiaron, hemos cambiado nuestro perfil, casi definitivamente. Nuestro centro cultural se ha convertido básicamente en un lugar donde hacemos conciertos o ese tipo de actividades donde sí la presencialidad tiene otro color. Pero lo que son las charlas, los comentarios, todo esto se ha convertido en virtual, y creo que efectivamente estamos aportando a este reencontrarse raíces, y que estamos también proyectando la cultura,
y lo hacemos orgulloso. Realmente se ha convertido no solo en el objetivo, sino en el sendero por el que cada día estamos programando las actividades. Es una gran labor, debéis sentiros muy orgullosos de esta actividad, que a lo mejor llega a una persona que, dentro de conocer que es judío, un judío sefardí, ashkenazí, da igual, es la forma que tiene de conectar con su cultura, con su tradición, a lo mejor, como me has dicho, ¿no? desde Afganistán, ¿no? O sea, un lugar completamente alejado de lo que pueda ser una comunidad más grande judía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En forma virtual llegamos a todos lados, descubrimos, hay gente que descubre, ya sea por cuestiones personales o solo por una cuestión de interés, gente que no tiene nada que ver con la cultura sefaradí, que aprender la lengua. Es impensable todo lo que puede suceder en el público, y a eso habría que sumarle el tema musical, que siempre es muy atractivo. Y no me quiero resistir a aprovechar que te tenemos aquí, Liliana, como experta de música sefardí, y que nos des tu opinión sobre esta aportación que la música sefardí, que es como la cocina o como otros aspectos, ¿no?, más emocional y que llega más directamente al alma de cada uno de nosotros. Sí. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué visión tienes? Ciertamente en los conciertos es muy interesante ver la reacción del público. La vorágine del escenario nos deja de todos modos ese momento para conectar a los ojos con diferentes personas dentro del público. Y uno puede ver desde la persona que sonríe y se emociona, porque esa canción la cantaba alguien de su familia, la persona que la escucha por primera vez y se siente atraído con nuestra música, y la persona que inclusive que dice, así no era porque en mi casa se cantaba diferente. Pero esa mirada, esa lágrima que cae con una canción nos hace conectar inmediatamente con ese público, y logramos transmitir todo lo que nuestra música, que atraviesa la historia y la geografía, que salió de España, pero que se desarrolló también fuera, y que ese recorrido musical nos permite trazar una geografía, un camino por los lugares donde el pueblo judío, sefardí, tuvo su diáspora, y así conectamos con personas de muy diferentes procedencias y vemos en ellos recordar la lengua o una estrofa de una canción, y como dije, esa lagrimita que cae y que uno puede ver a pesar de las luces del escenario. Pues estaríamos hablando con vosotros toda la mañana, pero el programa se nos acaba. Y no me gustaría que nos fuéramos sin que nos dijerais cuál es vuestro próximo reto o vuestra próxima actividad que vais a querer lanzar desde vuestra institución. Bueno, además de las actividades en vivo que nombramos antes, hay una gran cantidad de podcasts que estamos produciendo, que se encuentran tanto en Spotify, o también lo hacemos en forma de video podcast en el mismo canal de YouTube, y tenemos pensado esta misma experiencia que hicimos en España, de venir durante un mes y estar viajando para llevar nuestras conferencias, nuestras charlas, nuestra música, conciertos a distintas ciudades. Bueno, repetirlo también en otros ámbitos, posiblemente Estados Unidos, posiblemente el este europeo. Bueno, tenemos muchos proyectos. Afortunadamente ya estamos retirados de nuestro trabajo habitual, del que hicimos toda la vida, y estamos 7x24 comprometidos con este tema. Pues os deseamos muchísima suerte en todos estos nuevos proyectos que estáis pensando en lanzar próximamente. Y bueno, esta ha sido la primera vez que habéis venido a Shalom, pero desde luego no va a ser la última. O sea que aquí sabéis que tenéis vuestra casa y que podéis venir cuando queráis. Nosotros en ladino, en judío español, decimos que estos encuentros tengan hermanos. Y caminos de leche y miel para todos. Un placer haberos tenido aquí. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Y a ustedes les hemos ofrecido hoy un poquito más de la cultura sefardí, y les esperamos la semana que viene para tratar otros temas igual de interesantes o más que el que hemos tratado hoy. No nos falten. Shalom.